Comencemos. Buenos días, tardes o noches, depende de que hora nos vea, donde nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. Es para mí un placer comunicar, compartir nuestra fe en la palabra de Dios, la Biblia. Predicamos que los evangelios, el evangelio de Cristo, la Biblia es nuestra guía personal, nuestro guía espiritual. Compartimos con gusto. No es un juicio, no es juzgar, no es nada, simplemente qué nos dice la Biblia, qué nos aconseja, qué nos recomienda, pero nunca nos exige, sino que nos da unos ejemplos, nos exhorta, pero nunca nos dice tienes que hacerlo, es voluntario. Igualmente, quiere escuchar, no quiere escuchar, cree o no cree, es cada quien, se respeta. Pero el hecho es que nosotros nos fundamentamos, sabemos, creemos y estamos seguros que la Biblia es la palabra de Dios y en ella nos gozamos. Nos gozamos igualmente compartiendo. Oigan o no oigan, es mi deber predicar la palabra de Dios. Todos tienen derecho, todos tienen la libertad, la opción de aceptar, oír o no, de cada quien. Pues. Así es que si me permiten, vamos a, como cada presentación de la palabra de Dios, estamos entrando en el capítulo 4 de la, se me olvidó, de la carta de Pablo a los filipenses. Vamos a entrar al capítulo 4, vamos a ver del capítulo 4, del 1 al 5. Como cada vez que hacemos esta presentación, le voy a pedir a Bessie que me lo lea en versión Reina Valera, la Biblia que usamos para predicar, y luego vemos cómo nos la presenta la Biblia en las Américas, Biblia de Estudio. Con eso nos guiamos también, aprendemos, escuchamos, buscamos y es lo que compartimos. No que lo sabemos todo, pero sí entendemos que somos salvos por gracia, que es la predicación de Pablo en estas epístolas que nos presenta, la exhortación, la invitación, el consejo, la sugerencia y nada más. El camino a la salvación ciertamente está en la palabra de Dios. Si queremos saber cómo, ha habido personas que me preguntan, ¿cómo dicen los cristianos que son salvos? Bueno, pues por medio de la Biblia. La Biblia nos enseña que hay la salvación de nuestra alma en Cristo Jesús. Y es lo que predicamos, es lo que enseñamos, es lo que creemos y es lo que compartimos. Esperando que estén bien en sus hogares, donde quiera que estén, pues Dios me los bendiga. Gonzalo, paso a Betty que nos lea lo que dice la palabra de Dios en la versión antigua Reina Valera. Filipenses capítulo 4, del 1 al 5, ¿cómo dice, mija? Dice la palabra de Dios, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. A Evodia ruego y a Sintique exhorto que sientan lo mismo en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, hermano, compañero, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os gocéis. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor es todo. Bien, ora por favor, mija, ¿sí? Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el cuidado de este día, Señor. Padre, en esta noche venimos ante ti, Señor. En esta tarde venimos ante ti a ponerte primeramente las predicaciones en tus manos, Señor. Tú eres el que unge y usa el que está predicando, Señor. Igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro alrededor del mundo que anda predicando tu palabra, Señor. Tú cuídelos y, pues, Señor, tú síguelos guiando y usando para la voluntad tuya, Señor. Padre, también te pedimos por cada oyente, Señor, tú prepara los corazones de cada uno de nosotros y igualmente los oídos de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor, y pues, Padre, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Padre, venimos ante ti, Señor, también a ponerte las peticiones de cada uno en tus manos, Señor. Sean angustias, dolores, enfermedades, pérdidas, deseos, planes, todo te lo ponemos en tus manos, necesidades, Señor, que tú seas el que guía, unge, cuida, consuela, cura, y pues Padre, que todo sea bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Tú eres el que abre las puertas y el que cierra las puertas
a los planes de cada uno, Señor. Padre, también, Padre, venimos ante ti a ponerte a cada persona en tus manos, Señor, a cada líder de familia, Señor, y subimos a cada líder del gobierno, Señor. Te ponemos todos en tus manos, Señor, y que todo sea la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos, para nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, el encabezado en la Biblia de las Américas es de regocijo y paz en el Señor. En la Reina Valera, versión antigua, ¿qué encabezado tiene? La paz de Dios, escudo del creyente. La paz de Dios, escudo del creyente. Bien. Bueno, entonces déjeme presentársela en la versión Las Américas, dice la palabra del Señor así, Biblia de estudio. Así que, hermanos míos, amados y adorados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. 2. Ruego a Evodia y Sintique que vivan en armonía en el Señor. 3. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. El 4. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocijaos. El 5. Y cerramos, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y con esto cerramos la porción de la palabra, el Señor está cerca. Es una advertencia, es una sugerencia, es una afirmación que está en la Biblia, que nosotros sabemos que el Señor viene pronto y vamos a ver esta referencia que nos da la palabra de Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 4 de Filipenses, dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Qué dice 2 Corintios 1:14? Dice la palabra de Dios, como también en parte habéis conocido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. ¿Hasta ahí? Bien, vemos entonces que ese amor que tiene el Señor Jesucristo para toda la humanidad lo reproduce en Pablo para todos los hermanos, a todo creyente. Tiene ese amor que debe tener todo líder por los miembros de su congregación. Estén o no estén haciendo bien o haciendo mal, orando por cada uno de ellos, para poder fortalecerlos en el Señor por medio de la oración. Por eso dice ahí en la palabra de Dios, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar firmes en el Señor, amados. Luego vemos que en segunda de Corintios 1:14 dice, ustedes son nuestra gloria como nosotros la vuestra. O sea, dice ahí en Filipenses 1:8 y 9, hablando del amor que tiene Pablo por todos los creyentes además. Dice la palabra de Dios, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo, y esto ruego que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Amén. Que abunde más y más en ciencia y en todo el conocimiento, porque Dios me es testigo cómo os amo a todos vosotros, incluyendo, desde ese tiempo le está hablando a los filipenses, pero está generalizando en el cuerpo de Cristo. Ese amor que tenía Pablo lo estaba expresando y nos lo deja plasmado en la palabra de Dios, ese amor del apóstol por el Señor y por los suyos. Vemos entonces que Pablo es un ejemplo a seguir. ¿De quién? El ejemplo que Cristo le dio a Pablo, Pablo lo refleja para dejárnoslo de ejemplo a nosotros también, que sigamos en ese amor constante los unos por los otros. ¿Por qué? ¿Qué dice en 1 Corintios 16:18? 1 Corintios capítulo 16, versículo 18, dice la palabra de Dios, porque recrearon mi espíritu y el vuestro, reconocer pues a los tales. Reconocer pues a los tales, a quienes, a aquellos que se disponen, gracias a dar soporte para que siga el ministerio del Señor. Reconocer a aquellas personas, darles las gracias en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo que hacen todas las congregaciones para enviar, dar
soporte al que ministra, reconfortando, no para vanagloriarse de la iglesia que es misionera, sino para honra y gloria de Dios. No es que el pastor denme a mí, sí, no digo que no hay, vamos a ser claros, pero también aquellos que tenemos en nuestro corazón el amor de Cristo podemos compartir con aquellos que llevan la palabra para hacerlos que se regocijen con nosotros y nosotros con ellos en Cristo Jesús, como compartiendo en el ministerio del Señor. Y dice en Filipenses 1:27, solamente que converséis como os es digno a ver, démelo por favor, disculpa. Filipenses 1:27. Dice la palabra de Dios, solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Esa fe que decimos que tenemos todos no es que, porque, lo repito, no estoy en contra de que haya templos, iglesias locales, está muy bien, pero Cristo es el mismo. No tenemos por qué decir, ay, es que aquel, es que el otro. En alguna parte en la Biblia Pablo hace una pregunta, porque dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, dijo Pablo, ¿está Cristo dividido? De ninguna manera. Somos el cuerpo de Cristo, sea quien sea, si somos seguidores de Cristo, somos creyentes de la palabra de Dios, debemos ser unánimes en espíritu, ¿verdad? Firmes en un mismo espíritu, unánimes combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. ¿Qué dice Judas versículo 3? Dice la palabra de Dios, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestados que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Gracias, una vez dada a los santos. Ya esa fe se nos dio para ser unánimes en un mismo espíritu. ¿Qué es lo que nos detiene? A veces la indecisión o simplemente el enemigo está trabajando en el corazón de algunos. El hecho que seamos cristianos no quiere decir que no somos cebados en ocasiones por el enemigo para que haya contiendas en las iglesias, para que haya divisiones en el cuerpo de Cristo y no crezca y no siga corriendo el evangelio. Hemos visto que muchas veces, en lugar de ayudar a un hermano de la misma denominación, lo dejamos que se hunda. Cuando en realidad debemos luchar por aquel hermano, aquella hermana, aquella congregación que está pobre, que es la misma denominación. Ah, no, pues su iglesia, a ver que lo haga como él quiera, como pueda. No me estoy quejando ni estoy pidiendo, simplemente estoy poniendo un ejemplo. Porque el predicar la palabra de Dios es un deber. Lo digo y lo repito, haya o no haya congregación, tenga o no tenga templo. Si soy llamado a predicar, voy a predicar la palabra de Dios porque soy de Cristo y predico a Cristo y vivo para Cristo. No pretendo decir yo soy el mejor en ninguna manera. Estamos viendo la acción de Pablo, qué es lo que él hacía, cómo lo decía, cómo nos aconseja. Ciertamente está aconsejando a otras iglesias, pero el consejo es continuo, porque allá en 2 Timoteo 3:16, me parece, de que toda escritura es adelante si la tiene. Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Amén. Toda la escritura. No podemos decir, es que yo soy acá, yo soy acá. Unánimes en la misma escritura, porque toda la escritura es inspirada divinamente. ¿Para quién? Para todo el creyente, para que aprenda, para que entienda. Pero, ¿qué es lo que pasa? No, es que yo me siento mejor que todos, es que yo tengo un templo nonón. Y vamos a sentirnos orgullosos de lo terrenal, de lo espiritual, ¿dónde lo estamos dejando? Es que a mí, yo, no, es el Señor. ¿Qué es lo que nos aconseja en su palabra? ¿Qué dice ahí en el versículo 2 de Filipenses 4, 4:2? Dice la palabra de Dios,
A Evodia ruego y a Sintique exhorto que sientan lo mismo en el Señor. Un nombre muy curioso, ¿verdad? Bien, ¿qué dice Filipenses 2:2? Dice la palabra de Dios, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Sintiendo una misma cosa. ¿Quién eran estas personas que menciona ahí Pablo? Unas personas que se juntaron, él se juntó con ellos para trabajar con ellos, pero había diferencias. El hecho de que nos conozcamos, de que sabemos quiénes somos, de que hemos llevado una amistad, no quiere decir que pensamos lo mismo, que hacemos lo mismo, pero ¿sabes qué? En la palabra de Dios debe ser unánime, no en el pensamiento, en la decisión de cómo vivir y cómo llevar las cosas. Eso depende de cada persona. Se dice por ahí que cada cabeza es un mundo, pero en las cosas de Cristo Jesús, todos unánimes, en una sola cosa, en esa fe, orando los unos por los otros, no soportando si no hay dinero, ¿cómo vamos a soportar a los demás con dinero? Pero con oraciones que es más eficaz y más segura, una oración verdadera, una petición sincera del creyente, tiene poder. Cuando nosotros conocemos al Espíritu Santo, tenemos la capacidad de entender a los demás. ¿Por qué? Porque el que muere en nosotros nos declara, no que, ay, vi visiones, ay, tuve un sueño, no, nos declara, nos ilumina, nos deja saber cuál es el pensamiento o la vida de aquella persona. No porque uno lo ande cuidando o los ande vigilando o uno sepa, simple y sencillamente el Espíritu Santo nos da razón. ¿Cómo? Pues no han tenido la experiencia con el Espíritu Santo porque la andan buscando donde, como no es. ¿Cuál es la llenura? ¿Cómo es la llenura del Espíritu Santo? ¿De qué se trata? Ser muy bueno, ¿no? El camino del infierno está lleno de gente buena, pero no creyentes. Es lo que tenemos que ver. Las obras son necesarias, pero cuando ya conocemos a Cristo. Las obras por la fe, no para la fe por salvadora, no para ser salvos o llegar a comprar la fe, porque la fe no se vende. El poder de Dios es gratis, ahí está. ¿Lo quieres? Por eso dice, teniendo, dice, cumplido mi gozo, que sintáis lo mismo, en Filipenses 2:2, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Digo, ¿qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Pues más claro no puede estar, ¿verdad? ¿Qué dice Filipenses 2:3? Ahí mismo, 2:2, 2:3. Dice la palabra de Dios, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Gracias, no, gracias. No hagas para que te vean, es lo que está diciendo. No hagas para lucirte. Soy menos que todos. Sí, Dios me ha bendecido bastante, pero no, yo tengo esto porque yo me lo gané, porque yo tengo mucha fe. No, es humildad, sintiéndome menor que los demás. El Señor dijo cuando comenzó a tener sus primeros apóstoles, le dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Por eso nos da un ejemplo, pero ese ejemplo no nos gusta. Nos gusta más de que bendicen al Señor con las riquezas. Y estamos bien errados de ahí. Por eso nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué dice? ¿Qué más dice, mija? Antes bien en humildad. Antes bien, en humildad. Nos equivocamos cuando aplicamos la palabra humildad. No es andar por dioseando en la calle, que muchas de las veces no sabemos ni la historia de los que andan pidiendo en la calle, que no tienen necesidad. No es ser pobre, no es ay, hagan conmigo lo que quieran, no. Humildemente, ¿sabes qué? Es lo que tengo, te lo ofrezco de corazón. Ahí cambia. No es que estemos pidiendo nada para nadie, simplemente es lo que la palabra de Dios dice, estimándonos inferiores los unos a los otros. Porque si cambiamos esa vanagloria de que yo, porque yo soy el príncipe de los predicadores, sí, pues yo de siempre. La cuestión aquí es que nos enseña la palabra de Dios, a juzgar a los demás, a criticar a los demás, a dividir las iglesias.
pues debemos tener cuidado porque los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos ministros, nomás entran a los templos a dividir, a destruir. Dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Cuidado de cómo estamos viviendo. Es que con ese hermano no, porque ¿quién eres tú para juzgar a tu hermano? ¿O no sabes lo que dice Romanos 10:14 o 14:10? ¿No? ¿El tribunal de Cristo? ¿Y por qué Romanos? Porque nos dice muy claramente ahí acerca de los hermanos. Hay otro versículo, por eso está principalmente para esta predicación ahorita. Romanos 14:10 dice la palabra de Dios, mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Porque todos hemos de estar en el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para ver qué hiciste en vida, como dice en 2 Corintios 5:10, o 5:10, no me acuerdo. Son cosas que tenemos que, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que dejar el ejemplo, el testimonio, como cristianos. Adelante, si lo tienes. 2 Corintios 5:10 dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahora, sea bueno o sea malo, para dar cuentas. Oye, ¿y tú por qué en Romanos? ¿Por qué y tú por qué juzgas a tu hermano? Y tú también para allá y para acá. ¿Por qué? Porque somos muy prontos a veces para abrir la boca. Dice de Santiago que la lengua es un miembro encendido. Por eso dice ahí en Filipenses, no haces nada, ya es por contienda o por vanagloria. Antes, bien, en humildad, estimándonos inferiores los unos a los otros, ¿verdad? Es un consejo, es una sugerencia a los cristianos, porque Dios no va a venir, tienes que hacerlo. Deberíamos de hacerlo. Como creyentes, si verdaderamente somos hijos de Dios, si de verdaderamente tenemos el Espíritu Santo en nosotros, debemos tener ese poder de buscar la humildad y servirle a los demás. No que los demás nos sirvan, aunque tengan necesidad, los demás a mí no me interesa la necesidad de la iglesia, no más que me den a mí para vivir yo bien. ¿Estará bien eso? Creo que no, ¿verdad? O engañar a los hermanos para que me den algún dinero o lo que sea, una ayuda, y luego, adiós, ya no me sirves. Tener cuidado cuando decimos somos cristianos, porque con las cosas de Dios no se juega. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, hablamos de un gran poder universal para muerte o para vida. Si no lo entendemos es otra cosa, porque no lo vemos. Pero el poder de Dios está aquí, en su palabra. La palabra de Dios tiene poder. Cuando nosotros verdaderamente la seguimos, la buscamos, la creemos, la practicamos, es una bendición tremenda. Que hemos fallado, sí hemos fallado, que tenemos historia atrás, sí, pero dice el Señor que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que tenemos la oportunidad de demostrar a las personas que somos renacidos nuevamente en Cristo Jesús. Y que si me equivoqué o fallé o hice o hicimos lo que sea, las cosas viejas pasaron. Lo que cuenta es de para acá y todavía fallamos. Pero tenemos la bendición de tener ahí a Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, que es lo que nos dice. ¿Por qué? Porque fallamos. De todos los seres humanos, nomás uno no falló. Jesucristo, hombre. Dios mismo, 100% hombre, 100% Dios. El único perfecto es que en el cual no hubo pecado. Pues tuvo la bendición, nos dio al Padre la bendición de poner un ser humano para ser redimidos en él. Adelante, si lo tiene. Primera de Juan 2:1 dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Bien. Dios nos ha puesto todo, gracias, todo, por decirlo de alguna manera, fácil, en bandeja de plata. Lo queremos, lo creemos, es decisión de cada quien. La palabra de Dios es expuesta en muchas maneras por muchos siervos del Señor, no nomás su servidor. Para un buen predicador, como dice un buen hablar, no lo tengo, pero sí tengo esa fe, esa seguridad de la palabra de Dios. Cuando es oída, sinceramente, con un corazón dispuesto, hay un cambio en tu vida, porque el poder de Dios está en ti. Una cosa estoy seguro y lo puedo
asegurar porque ha pasado en mi vida. ¿Fui del mundo? Sí, sí fui del mundo. Una vez me dijeron, son hipócritas porque se comen. No, Dios tiene misericordia del ser humano y nos da la oportunidad de volver a encontrar el camino verdadero. Digan lo que diga la gente, hable lo que hable la gente. Pueden decir, es que tú no sabes lo que él hacía antes. Pues no, pero sí sé lo que hace ahora. Y el punto es, si el Señor me pudo cambiar a mí, puede cambiar a cualquiera. Pero ¿qué se necesita? Conocimiento, deseo de hacer las cosas bien, buscar agradar a Dios, buscar componer mi vida para que me vaya mejor en esta vida. Porque hay bendiciones, sí, sí hay bendiciones, pero Dios no es el genio de la lámpara maravillosa para que te bendiga si ni crees en su Hijo, ni crees en su palabra. Puedes comprar 1000 Biblias, puedes leer 1000 veces, te la puedes aprender al revés y al derecho, y de nada sirve, porque lo que se necesita es fe. Y me gusta mucho lo que dice Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo queremos que la Biblia obre en nuestra vida cuando no creemos en lo que dice? No obedecemos lo que está en ella. Es que si lo abres en el Salmo, la Biblia, toda la palabra de Dios tiene poder. Hay muchos donde tomar la palabra de Dios, pero no es una porción mágica. Se trata de fe, de tener una experiencia con el Espíritu Santo verdadera, que podamos decir, no presumir, decir, gracias a Dios porque pude tener una experiencia con el Espíritu Santo, porque mora en mí y en cada creyente, pero cada creyente sabe buscarlo, le da la oportunidad de gobernar su corazón. O le dice al Espíritu Santo, quítate, yo mando aquí, esa es mi casa, yo hago lo que yo quiero con mi cuerpo, yo hago como yo quiero, yo hablo lo que quiero y digo lo que quiero, porque puedo y porque quiero. Entonces no estamos diciendo al Espíritu Santo, ni a Dios mismo, ni al Señor, haz con mi vida lo que tú quieras, porque se necesita humildad, a pesar de que mucha gente puede manchar el testimonio de un verdadero creyente con mentiras, con engaños, por celos, por envidias, por rencores, por lo que quieras. Pero el amor de Cristo está ahí, es el amor de Dios para todo ser humano. Por eso Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un nuevo comienzo es cuando nos damos la oportunidad, fíjese bien, porque Dios ya nos puso todo, nos damos la oportunidad de dejar que el Espíritu Santo me habla a mi corazón, me habla a mi persona, me habla a mi intelecto, para poder expresar las cosas. Se necesita conocer. El conocimiento, sin conocimiento de la palabra de Dios, no hay nada. Porque tenemos que entender que la palabra de Dios tiene poder cuando nos disponemos a creer en la palabra de Dios. Si no, es inútil. Culparemos a Dios de las cosas malas que nos pasan cuando realmente Dios no tiene la culpa de lo que nos pasa cuando nosotros mismos nos la hemos buscado. Cuando estamos en problemas, ay Dios mío, Diosito, Diosito, ajá. Entonces sí. Pero mientras, ese hermano es un fanático, ese hombre es esto, es lo otro, pero la palabra de Dios es verdadera. Y digan lo que digan, está diciendo la verdad, aunque no nos guste. El versículo 3 de capítulo 4, ¿qué dice? Filipenses 4:3 dice la palabra de Dios. Asimismo te ruego también a ti, hermano compañero, ayuda a los que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Sabio, hija, cuyos nombres están en la vida, en el libro de la vida. ¿Cuál libro? Ahorita vemos en el Apocalipsis. Podemos entender que Pablo no estaba solo. Dios le había dado ayudantes, colaboradores que andaban con él. Por eso dice así mismo, te ruego también a ti, hermano, compañero, ayuda a los que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio. Juntamente conmigo en el Evangelio. ¿Qué más dice, mira? Con Clemente también y los demás mis colaboradores,
cuyos nombres están en el libro de la vida. Los colaboradores. Había más colaboradores. Ahí en Lucas 10:20, ¿qué dice? Es una cita que trae aquí. Dice la palabra de Dios: mas no os gocéis de esto, de que los espíritus se os sujetan, antes gozaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Amén. No te goces porque Dios te dio el don de echar demonios fuera. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que es mejor que esté en mi nombre en el libro en los cielos. En el cielo, en el cielo. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos eso. ¿Verdad? ¿Qué dice Romanos 6:3? Dice la palabra de Dios: saludad a Priscila y Aquila, mis coadjutores en Cristo Jesús. Coadjutores en Cristo Jesús. ¿Quién eran esas personas? Son los colaboradores de Pablo. En Hechos 18:2, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios: y hallando a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que hacía poco que había venido a Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos. Amén. ¿Qué hacía Pablo? Trabajaba conjuntores con sus ayudantes. Trabajaban con sus manos para no hacer carga a la iglesia. Es un asunto, gracias a Dios, que debemos tomar en cuenta como creyentes, que debemos laborar con nuestras manos, que debemos buscar ayudar a los demás, que debemos compartir la palabra de Dios. Si fuiste llamado o fuimos llamados a ser hijos de Dios, tenemos el deber de predicar el evangelio a toda criatura. Debemos acordarnos que está la gran comisión y que se nos encomendó esa gran bendición de ser parte de esa obra maravillosa de redención. Pero eso depende de cada quien. ¿Qué vemos ahí en Apocalipsis 3:5? Dice la palabra de Dios: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Y confesaré su nombre porque está su nombre en el libro de la vida. ¿Qué es lo que está diciendo? No porque eches los demonios fuera o los espíritus se te sometan, es la gran cosa lo que está diciendo, y de eso me acuerdo en Mateo 7:21. Mateo 7, 21 al 23 dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre así hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Nunca os conocí, y eché demonios y prediqué tu nombre, y no sé ni quién eres, ¿verdad? Qué triste. Por eso es necesario que tengamos esa sinceridad, esa seguridad de seguir lo que el Señor nos dice. Porque dice el 3:5, el que venciere, que venciere. En este mundo todas las pruebas, tentaciones y todo aquello que nos hace tropezar, ¿será qué? Será vestido de vestiduras blancas, y borraré, ¿y qué? Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahí en Mateo 10:22, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios: cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Me confesaré yo delante de mi Padre que está en los... ¿Qué es lo que estamos viendo? Gracias, Dios. Se necesita obediencia. Se necesita obedecer a la palabra de Dios. Para que no nos digan, no te conozco, no sé ni quién eres. A lo mejor echabas demonios fuera. A lo mejor predicaste, pero no te conozco, no sé quién eres. Apartados de mí, hacedores de mal. Qué triste, después de una vida completa de estar ahí, pero cuando equivocamos el rumbo y la meta, nos equivocamos porque Dios, como dice Gálatas 6:7, ¿cómo nos lo presenta Gálatas 6:7?
Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén, gracias. Y hemos dicho, cuando dice la palabra hombre, es todo el ser humano. Lo que el ser humano sembrare, parafraseando el versículo, eso mismo cosechará. Hebreo 9:27 dice, porque se ha establecido así también, que el hombre muera una, o el ser humano muera una sola vez y después al juicio. ¿Qué es lo que estamos viendo? Consejos acerca de la palabra de Dios. No basta decir yo soy cristiano, porque dijo el Señor allá en Isaías, con sus labios, este pueblo con sus labios me honran, pero su corazón está muy lejos, está con el Dios dinero, está con su Dios, su vientre, su Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos viviendo? Cuando somos ya cristianos verdaderamente debemos cuidar de no caer, de no resbalar. Por eso hay un versículo que dice, si quieres estar firme, mira que no caigas. O mantente orando, mantente leyendo la palabra de Dios. No seamos santurrones, pero sí vivamos en santidad. ¿Cuál es el problema? A nadie le gusta ir la palabra de Dios en esa manera. ¿Qué dice el versículo 4 de Filipenses 4:4? Dice la palabra de Dios, gozaos en el Señor siempre, otra vez digo que os gocéis. Gozaos en el Señor, siempre otra vez digo, gozaos que os gocéis. ¿Cómo? Gozaos en el Señor, siempre otra vez digo que os gocéis. Así nada más, ¿verdad? Hasta ahí. ¿Cuál es el consejo de Pablo por medio de la palabra de Dios? Gózate en el Señor, sé feliz con el Señor, vive para el Señor, trabaja para el Señor. Obviamente no dice no trabajes, al contrario dice que el que no trabaja que no coma, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. ¿Cuál es el punto de esto? Dios nos da el tiempo necesario para cada cosa. Cuando nosotros apelamos a la misericordia de Dios, Dios abre las ventanas de los cielos, como dice Malaquías, y derrama bendiciones sobre aquellos que le tememos o le amamos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Mira, usted habla porque usted no sabe qué ha pasado en mi vida, ni yo le voy a decir tanto, porque no vine a hablar de mí, pero sí de lo que ha hecho Dios en mi vida. Me libró del sepulcro, me ha librado de muchas cosas y con gozo y alegría digo, bendición, gloria a Dios. ¿Ah? Dice Romanos 12:12. Dice la palabra de Dios, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gracias, mira, es un gran consejo, gozaos en la esperanza. ¿Cuál esperanza? La venida del Señor. La verdadera esperanza del creyente no es este mundo, no es una mansión, no es un templo nonón, es la esperanza bienaventurada, la venida del Señor. Cuando el Señor venga por su iglesia, nos va a levantar a todos. ¿Y entonces qué va para toda su iglesia? ¿A los suyos les gustaría irse con el Señor? A mí sí. Por eso dice Filipenses 3:1. Dice la palabra de Dios, resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. A mí, a la verdad, no es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Y para vosotros qué? Es seguro, que es seguro. La bendición de ser hijos de Dios. La seguridad de que vamos a estar en el reino celestial. ¿Pero de quién depende? De cada uno de nosotros, pero no es por obras, es por fe. Dice Efesios, no es por obras para que nadie se glorie. Efesios 2:8 y 9. Porque es don de Dios. Si nosotros pensamos que Dios se va a someter a nuestra voluntad simplemente porque yo soy fulano de tal o porque yo siento que soy algo especial, delante de Dios no hay acepción de personas. Todos somos iguales, hombres, mujeres, viejos y jóvenes. Todos somos iguales, ricos y pobres, y de cualquier nación, de cualquier color. Ahí no hay nada de eso. Es lo que debemos entender, que Dios lo único que quiere es darnos la bendición de que no vayamos al tormento. ¿A cuál tormento? Ahorita vamos a ver. Dice el versículo 5. Dice la palabra de Dios, vuestra modestia sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca.
vuestra modestia sea conocida. ¿Qué es modestia? Humildad. Sea conocida de todos los seres humanos o todos los hombres. El Señor está cerca. Y aquí me da una cita, Romanos 13:10, que dice: Dice la palabra de Dios, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. ¿Qué es el cumplimiento de la ley de Cristo? Amén. El amor. Qué tremendo. Y con esa esperanza de la venida del Señor, debemos estarnos viendo con ese amor fraternal, con ese amor verdadero, no nomás entre hermanos, sino por la humanidad, por las almas del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor un día vendrá y ya vimos que se ha conocido, dice Hebreos 10:37. Dice la palabra de Dios, porque a un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Porque aún poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Santiago 5:8. Dice la palabra de Dios, tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Porque la venida del Señor está cerca. Podemos decir, es que siempre se ha dicho, pues déjeme decirle que a lo mejor no lo vemos o sí lo vemos. Eso no depende de mí, ni de usted, ni de nadie, ni del rey, ni del presidente de alguna nación, ni de todas las naciones. Es del Padre nada más cuando va a venir el Señor. Pero que las señales están a la vista, están. El que quiere ver, el que tenga ojos espirituales reales, el que tenga oídos para oír, oiga. Dice ahí en Apocalipsis a las iglesias que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Dice el, el 1 Tesalonicenses 3:13. Primera Tesalonicenses 3:13. Dice la palabra de Dios, para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Para la venida a esta tierra, gracias amigo, con todos sus santos. ¿Qué pasó aquí en este versículo? Ya viene el Señor, pero antes de venir, tocar tierra, va a levantar a todos sus santos, a toda la iglesia, a su cuerpo. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza y Él ha prometido que va a venir por los suyos. Y esa promesa bienaventurada es la que nos tiene esta esperanza bienaventurada. Tenemos todos los creyentes y esa seguridad. La venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La segunda venida del Señor pisando tierra nuevamente a reinar 1000 años. ¿Verdad? En Santiago 5:9. Dice la palabra de Dios, hermanos, no os quejéis unos contra otros, porque no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. El juez está delante. ¿Quién? Está delante de la puerta. Ya está tocando. Yo no sé si es 1 año, 6 meses, 10 años, 15 años, 1000 años, no sé. Pero de que va a venir y va a reinar 1000 años en la tierra, va a reinar 1000 años en la tierra. ¿Qué dice 1 Pedro 4:5? Dice la palabra de Dios, los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar a los vivos y a los muertos. A que está listo, gracias amigo, aparejado, listo para venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso vimos en 2 Corintios 5:10 que es menester que todos parezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para que Para dar cuenta de aquello que hayamos hecho en este cuerpo, ahora sea bueno o sea malo, en vida, en esta tierra. ¿Qué dice Apocalipsis 22:7? Dice la palabra de Dios, he aquí, vengo presto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurados los que guardan las palabras, o ¿la qué? Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Gracias, a los que guardan las palabras de las profecías de este libro. ¿Por qué? Porque va a venir a juzgar a quien ha vivo y ha muerto. Ahí en Apocalipsis 20:10 al 15 nos habla del juicio del trono blanco a los incrédulos. ¿Qué dice? Pongamos atención, es una lectura bíblica muy importante. Debemos entender.
Apocalipsis 20, 10 al 15 dice la palabra de Dios. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Ah, el que no fue hallado, gracias, amigo. El que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Las personas no creyentes. Por eso están en conjunto, según la de Corintios 5:10 y Apocalipsis 20, del 10 al 15. ¿Por qué? Porque está el tribunal de Cristo y el juicio del trono blanco, están en conjunto, no que van al mismo lugar. El tribunal de Cristo es para recompensa, no que para condenación. Pero Apocalipsis 20 de 10 a 15 es para condenación. Dice que el diablo, la muerte, el todo va a ser lanzado al lago de fuego con azul. Y los incrédulos la segunda muerte. ¿Todo por qué? Pues que yo me voy a ver muy importante y voy a contradecir a todos para creer que yo sé más que, o para dejar ver que yo sé más que todos. Y voy a humillar a los que se pongan enfrente. Porque, y ahí nos vamos, sin darse cuenta que van caminando exactamente, no al infierno, sino al lago de fuego y azufre. Tormento eterno. Toda la vida quemándose y nunca quemar. Será triste, pero eso depende de cada quien. Para Susana, no, es información. Lea la Biblia, cómprese una Biblia o pídame una Biblia. Aquí estamos en, ¿qué es? 26, ¿qué? ¿No? 1623, Pyron, 782, ¿eh? 211. Aquí estamos en la dirección. Si gusta, ahí está la información en Facebook, en YouTube. Pida una Biblia, se la mandamos con gusto. Mande su dirección, mande su ubicación y se la mandamos. Nosotros nos encargamos del gasto completo. O sea, nada más para que no digan, es que no sabíamos, nadie nos dijo. Es mi deber. No porque me esté ganando algo, porque ya lo que me toca, el Señor ya me lo ha dado y me lo sigue dando. Esta es una invitación a cada quien. Cree en el Señor Jesucristo para salvación de tu alma. ¿Lo crees? ¿Lo quieres? Bien, ¿no lo quieres? Decisión de cada quien. No es a fuerzas, es voluntario. No estamos vendiendo nada, estamos invitando a cada persona, a cada oyente que no conoce a Cristo y a los que conocen a Cristo, ¿qué estamos haciendo? Llegará el Señor fue cuando venga. Recuerde que la palabra de Dios nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No seamos de esos fríos. Busquemos seguir con ese fuego con que conocimos la palabra, cuando fuimos alcanzados, con ese gusto, con ese gozo de querer aprender más. Nosotros no ponemos la vista en las personas, ni trabajamos con las personas. Somos siervos del Señor, trabajando en el ministerio para salvación de las almas de cada persona. ¿Le interesa? Aquí estamos. ¿No? El Señor me los bendiga. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, tu bendición, tu aclaración en tu palabra. Gracias por estas enseñanzas. Gracias porque nos dejas entender ampliamente cuál es el futuro de las almas de las personas. Muchos dicen, Señor, donde Dios quiera, ahí va a ir mi alma. No, es donde cada persona la mande. Por eso tenemos libre albedrío, tenemos inteligencia, opinión, porque tú eres santo, puro y bueno, y nos da la oportunidad de decidir qué queremos o qué no queremos. Bendice a los oyentes, bendice a aquellos que están en tribulación,
a nuestros hermanos en enfermedades, necesidades. Sé con ellos, toca corazones, enternecelo de manera que, Padre, puedan entender, comprender que no estamos buscando un beneficio material, ni para nosotros, ni para ellos, sino espiritual, la salvación de sus almas y la nuestra. Ponemos todo en tus santas manos, tu palabra, bendiciones para cada oyente, nuestros hermanos donde quiera que estén, tus misioneros, tus siervos, tus evangelistas, Señor, tus obreros, ponemos todo en tus manos, en Cristo Jesús, por nuestros pecados. Amén. El Señor les bendiga.